Hola, soy Eric y con este video quiero compartir una explicación de la mecánica de límite de combo en Granblue Fantasy vs Rising. Un par de cosas antes de empezar. Primero, los combos que verán en el video fueron hechos como ejemplo, por lo que pueden o no ser óptimos. Los elegí porque pensé que eran la mejor forma de demostrar y ejemplificar los puntos del video. Además, algunos combos tendrán un contador en pantalla mostrando el valor actual del límite de combo como una ayuda visual. Segundo, si es que hay algún término que desconozcan, recomiendo revisar el glosario de los juegos de pelea creado por Infilament, ya que explicar todos los términos alargaría mucho el video, y la idea es que sea lo más corto posible y que tenga la mayor cantidad de información posible. El link al glosario se encuentra en la descripción del video. Y tercero, este video fue grabado en la versión 1.61 del juego. Para empezar, límite de combo es un sistema para prevenir combos infinitos que se activa al conectar un ataque a un oponente que esté en el aire. Cada uno de estos golpes agrega un valor a un contador interno, el cual al momento de llegar a 11 o más, el siguiente golpe que conecte con tu oponente mientras esté en el aire activa el límite de combo. Aparece la notificación de límite de combo en un lado de la pantalla y tu oponente se recupera inmediatamente volviéndose invulnerable hasta que termine de recuperarse y vuelva a un estado neutral. Cada ataque de un personaje agrega una cantidad específica al contador de límite de combo. Algunos valores en ciertos ataques son compartidos entre todos los personajes, mientras que otros son específicos por ataque, como se ve en la tabla que se encuentra en pantalla. Si quieren saber los datos específicos de su personaje, los pueden encontrar en la sección Frame Data and System Data en la página de Dustloop del juego, seleccionando su personaje y bajando a la sección Combo Point Table. Eso sí, lamentablemente no todos los personajes tienen una tabla disponible. Ahora voy a comentar algunos puntos sobre el límite de combo que pueden ser o no conocidos, pero creo que son útiles saber de todas maneras. Cómo se recupera el oponente al activar el límite de combo depende de qué tipo de recuperación tiene el ataque que lo activó. Como ven en el ejemplo, el oponente se recupera de distintas maneras dependiendo si el ataque que activó el límite de combo fue un sweep o un DP, y esas recuperaciones son las mismas que si el ataque no lo hubiera activado. Si el primer ataque de un combo conectó con el oponente ya en el aire, ese primer ataque no agrega al contador de límite de combo. Si contara, el combo se cortaría mucho antes. En el ejemplo en pantalla, lo haría específicamente en este ataque. Si un ataque aéreo que golpea múltiples veces activa el límite de combo, todos los golpes posibles de dicho ataque conectan con tu oponente, lo mismo con las skills. En el combo, el L aéreo de Anila activa el límite de combo, pero al ser un ataque que golpea múltiples veces, todos los golpes posibles conectan antes de que el oponente pueda recuperarse. Algunos ataques activan límite de combo instantáneamente, sin importar el valor que tiene el contador en el momento, como ejemplo, el 2-2-U de Lowain. Si el personaje tiene algún ataque que deja al oponente en el suelo, aunque el contador esté en 11 o más, límite de combo no se activa hasta que el oponente vuelva a ser lanzado al aire. Uno de los combos más utilizados de Lanmaya usa su Fireball Ultimate que deja al oponente colapsándose en el suelo, permitiendo a Lanmaya continuar con el combo hasta que ella vuelva a lanzarlo al aire. Puedes conectar Raging Strike a Raging Chain en el golpe que activa el límite de combo. En este ejemplo, el tercer golpe del octocombo de Anila activa el límite de combo, pero el juego permite hacer un último Raging Strike a Raging Chain antes de que el oponente pueda recuperarse. Finalmente, quería compartir un pequeño punteo de cómo calcular si el límite de combo va a ser activado durante situaciones poco comunes. Recomiendo que en su cabeza, cada ataque que conecte sume 2 a 3 puntos al contador, así tendrán al menos una idea de en qué momento aproximado el límite de combo se va a activar, en vez de que los tome por sorpresa. Si es que llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. La razón por la que decidí hacerlo es porque lamentablemente no existe información dentro del juego sobre la mecánica, por lo que a menos que sepas inglés y o seas parte de una comunidad donde haya gente que se dé el tiempo de explicarte cómo funciona, no hay forma de que sepas cómo funciona la mecánica exactamente. Ahora bien, si pueden darse un poco de tiempo, les agradecería mucho que entren a la página de feedback del juego y les digan a los desarrolladores que nos encantaría tener un pequeño tutorial sobre la mecánica, además de que la información acerca de cuánto agrega cada ataque al contador se encuentre visible en modo entrenamiento, en vez de tener que recurrir a elementos externos para conocer esta información, que fue rescatada por jugadores utilizando herramientas externas al juego. El link a la página se encuentra en la descripción del video. Antes de terminar,
Quiero agradecer a Dustloop y las personas que actualizan la página por compartir la información sobre la mecánica, además del servidor de Sudamérica de Granblue que me ayudó en la creación de este video. Si les gustó el video, por favor compártanlo con la gente que lo necesite, y para cualquier consulta, comentario o punto que conozcan y que no se encuentre en el video, estaré pendiente de sus comentarios. Gracias y espero que el video les haya ayudado.